Mi nombre es Abigail Iriarte, estudiante de la Universidad Fermín Toro, Barquisimeto, Venezuela. Hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es la obligación tributaria. Esta surge entre el Estado en las distintas expresiones del poder público y los sujetos pasivos en cuanto ocurra el presupuesto de hechos previstos en cualquier ley o en la ley. Sus elementos son los sujetos activos, que la figura del sujeto activo recae sobre el Estado en las distintas expresiones del poder público, como por ejemplo la nación, el Estado, los municipios, entre otras entidades públicas. Solo la ley puede designar el sujeto activo de la obligación tributaria. Esto lo podemos encontrar establecido en el artículo 3 del Código Orgánico Tributario. El sujeto pasivo. La condición de sujeto pasivo puede recaer en general en todas las personas naturales y jurídicas o entes a los cuales el derecho tributario le atribuye la calidad de sujeto de derecho y obligación. De acuerdo a la capacidad tributaria de las personas naturales, es independiente de la capacidad civil de este. El contribuyente es aquella persona física o jurídica con derechos y obligaciones frente a un ente público derivado de los tributos. Los responsables son los sujetos pasivos sin tener carácter de contribuyente, obligados por deudas ajenas al cumplimiento de la obligación tributaria. ¿Cuáles son los modos de definición de la obligación tributaria? Según nuestro Código Orgánico Tributario, se establece que la obligación tributaria se extingue por los siguientes medios comunes: el pago, la compensación, la confusión, la remisión, la declaratoria de incomprabilidad y la prescripción. El pago es uno de los modos de extinguir las obligaciones, que consisten en el cumplimiento efectivo de la prestación debida, sea esta de dar, de hacer o no hacer. La compensación extingue de pleno derecho y hasta su concurrencia los créditos o prescritos líquidos y exigibles del contribuyente por concepto de tributos, intereses, multas y costas procesales, entre otros. La confusión. La obligación tributaria se extingue por confusión cuando el sujeto activo quedare colocado en la situación del deudor como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos objetos del tributo. La remisión. La obligación de pago de los tributos solo puede ser condonada o remitida por ley especial. La declaratoria de incomprabilidad. La administración tributaria podrá de oficio, de acuerdo al procedimiento previsto en el Código Orgánico Tributario, declarar incobrables las obligaciones tributarias y sus accesorios y multas según conexas que se encontraren en algunos de los casos siguientes: aquellas cuyos montos no excedan de 50 unidades tributarias, siempre que hubiere transcurrido 5 años contados a partir del 1 de enero del año calendario siguiente al que se hicieron exigibles. Este es uno de los casos especiales. La prescripción es una figura jurídica donde se obtiene un derecho o se libera una obligación en cuanto ocurra el tiempo establecido en la ley. Prescriben a los 6 años algunos de los siguientes derechos y acciones. Le voy a nombrar uno, que es el derecho para verificar, fiscalizar y determinar la obligación tributaria con sus accesorios.
Esto cabe destacar que esto lo podemos encontrar establecido en el artículo 55 y su artículo 56 del Código Orgánico Tributario. Ok, ahora le hablaré sobre el domicilio tributario. Y en nuestro Código Orgánico Tributario se encuentran domiciliados en la República Bolivariana de Venezuela las personas naturales que hayan permanecido en el país por un periodo continuo o discontinuo de más de 183 días en un año calendario o en el año inmediatamente anterior al del ejercicio al cual corresponda determinar el tributo. Las personas naturales que hayan establecido su residencia o lugar de habitación en el país, salvo que en el año calendario permanezcan en otro país por un periodo continuo o discontinuo de más de 183 días en su país y deben haber adquirido residencia para efectos fiscales en ese otro país. Las personas jurídicas constituidas en el país o que se hayan domiciliado conforme a la ley, cuando las leyes tributarias establezcan disposiciones relativas a la residencia de los contribuyentes o responsables, se entenderá como tal el domicilio según lo dispuesto en este Código Orgánico Tributario. En los casos establecidos en el lineal 2 del artículo 30, la residencia en el extranjero se acreditará ante la administración tributaria mediante constancia expedida por las autoridades competentes del Estado del cual son residentes. Con respecto a los efectos tributarios y de las prácticas de las autorizaciones tributarias, se encuentra como establecido las personas naturales de Venezuela, el lugar donde residen estas o comerciales, el lugar de su residencia o el lugar donde ocurre el hecho imponible y el que elija la administración tributaria. Como los sujetos pasivos quieren cambiar su domicilio, tienen la obligación de informar a la administración tributaria en un plazo máximo de un mes de producido cuando hacen los cambios de directores, hacen el cambio del domicilio fiscal o hacen el cambio de la actividad principal. A efecto de no realizar o de no avisar a la administración tributaria sobre el cambio de domicilio, se considerarán subsistentes o inválidos o válidos los datos que se informaron con anterioridad que se informaron anteriormente. Esto lo podemos encontrar todo establecido en nuestro Código Orgánico Tributario y es todo. Muchas gracias.